acompañado, Miguel. Si puedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, feliz tarde, el Señor les bendiga, feliz sábado. Bienvenidos a otra edición de Tiempo de Reflexión Las Vegas con tu hermano Miguel Monterroso. De verdad que Dios es tan grande, es maravilloso, es lindo y Él es fiel. Después les voy a contar cómo el día de hoy el Señor me confirmó lo que vamos a hablar de una manera diferente, porque la verdad que en muchas ocasiones uno se olvida, ¿verdad? Que Él existe, o que se olvida en momentos de la vida, que se olvida pues que uno necesita a Dios a cada segundo. Y el día de hoy de verdad que fue un día que de verdad le puedo decir al Señor gracias porque me escuchaste, gracias porque en momentos más difíciles que sentía que mi corazón me salía del pecho, tú estabas ahí, Señor, cuidándome. Pero vamos a comenzar, como lo hacemos cada semana, dando la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor maravilloso y poderoso, tú eres grande, eres lindo. Gracias, oh Dios, porque nunca nos desamparas, siempre estás ahí, siempre nos demuestras que estás con nosotros. En los momentos más difíciles, más temorosos, en los momentos más de miedo o de situación, tú siempre estás ahí, Dios. Siempre nos acompañas con el Espíritu Santo que nos cuida, nos protege. Señor Jesucristo que nos perdona y ruega por nosotros ante ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por lo bueno que eres, lo maravilloso. Gracias porque dices todo por nosotros, Espíritu Santo, que seas tú que hable por mí. Gracias, Espíritu Santo, porque cuidas de mí, de mi familia, donde quiera que ande, en la calle, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, ahí siempre estás tú, Espíritu Santo. Pon palabra en mi boca
para que sea palabra de bendición para tu pueblo, como lo haces cada sábado. Para tu gloria y honra, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Es tiempo de reflexión con Miguel Monterroso. Un espacio de bendición que edificará tu vida. Bienvenidos. Gloria a Dios, aleluya. Muy buenas tardes una vez más. Que el Señor les bendiga. Bendiciones y saludos a nuestro hermano Julio Álvarez, que nos ve de esa bella tierra, El Salvador. Bienvenido siempre, gracias por su apoyo y sus oraciones. También a nuestro hermano Brian Rocha, que también nos está viendo desde, nos está viendo también. Y a todos los hermanos y hermanas que nos van a estar escuchando y viendo cada sábado como lo hacen para gloria y honra del Señor. Entonces, como les venía diciendo al principio, el título de hoy, como van a ver a la derecha, es ¿has pensado en las consecuencias? ¿Has pensado en las consecuencias? Como usted puede ver aquí al lado, hay un carro que se quedó trabado en el agua y la grúa lo está sacando, ¿verdad? Esto pasa mucho aquí en Las Vegas porque no llueve mucho, pero cuando llueve tanto de un solo que siempre dicen a uno que cuando hay mucha lluvia no maneje mucho en ciertos lugares porque los carros se quedan parados de tanta agua. Es tanta agua que se sube como un río y comienza a ir fuerte. Entonces, así pasa, consecuencias. Nos dicen y no lo hacemos. Como dije al principio, el Señor siempre confirma, porque esta semana yo estaba, en lo que estábamos preparando, reflexión. La semana pasada, si se recuerdan, y si no la han visto, te invito a que la veas, fue yo le puedo servir a Dios. Yo le puedo servir a Dios. Y nos dimos cuenta que sí, podemos servir a Dios para su obra. Y también Él nos enseñó que vino por nosotros. Porque cuando algo sale bueno y cuando hay una bendición sobre algo que estamos haciendo o orando, siempre damos la gloria y honra al Señor. Él vino por los humildes, no los altivos, lo hablamos la semana pasada. Una persona activa siempre va a querer darse la gloria a él mismo. Dios no vino por ellos, Dios vino por las personas que son humildes y le dan la gloria y honra al Señor, aleluya. Entonces, pero también nos habló de cosas que pueden pasar si tomamos caminos equivocados. Bueno, pues esta semana Él nos da esto que es, has pensado en las consecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Señor me lo confirmó? Muchos saben, y los que no saben, yo tengo una motocicleta, una moto, una Harley Davidson, y a mí me encanta ir al trabajo con mi moto. Es una manera que voy y vengo, y me gusta, me encanta. Y tengo varios compañeros. Y en el pasado, antes, cuando tenía la otra moto, yo tenía amigos que me invitaban, iba con ellos. Pero el problema estaba en que me caí, tuve un accidente y todo, ¿verdad? Pero antes de eso, yo ya había venido los caminos del Señor. Y entonces comenzaron ellos a notar cambios en mí, comenzaron a notar cambios de que ya no era como ellos. Entonces ayer me llamó un amigo y dice, vamos con las motos. Y yo, antes de acostarme, le dije, Señor, ¿será que puedo ir? ¿Será, Señor, que me conviene ir? ¿Será, Señor, que si voy va a salir todo bien? ¿Será que puede pasar algo? Entonces me puse a pensar las consecuencias de que pueden pasar por mi decisión de ir o no ir. Una decía, bueno, si no voy, siempre digo que no, se van a decir, ya se van a cansar de invitarme, pero si voy, ¿qué va a pasar? La pasé una noche un poquito dura. Buena mañana fuimos desde las 6 de la mañana y mi amigo me dijo, va a ser un viaje corto. Entonces, qué bueno. Me mostró a dónde vamos a ir. Era como unos 45 minutos de viaje. Perfecto. A mí, la verdad, no me gusta meterme al freeway o a las carreteras. Son súper peligrosas. Con carros, no digamos con motos.
Y nos fuimos por una carretera que es muy, no hay muchos carros, perfecto. Nos metimos por calles pequeñas, perfecto. Pero el lugar se me hizo tan lejos que la verdad se tardamos como 2 horas y media en llegar. Entonces cuando llegamos le digo, oye, pero no quiera media hora. Y fueron 2 horas. Y dice, sí, es que venimos hasta aquí porque queremos animalitos, les damos de comer. Y yo, ok, está bien. Entonces yo le dije, ¿dónde estamos? Yo pensé que tal vez se abrió la carretera o algo. Yo vivo en Las Vegas, Nevada. Resulté como a 20 minutos de Barstow, que queda 2 horas de Las Vegas. Entonces le dije, ¿cómo vamos a regresar? Por el freeway, por el 15. El número 15, hermanos, es muy ocupado. Muchos carros, de todo el tiempo. Y lo peor es que son montañas altas y bajas. Y hay ráfagas de aire muy fuertes. Cuando me dejo mi carro, siento como el carro se menea. De regreso, ellos, pues como tienen más experiencia, se fueron. Y yo, pues, con un miedo que sentía, hermanos, que el corazón me salía del pecho. Y decía, Señor, ¿qué hago? Padre amado, cuídame, manda al Espíritu Santo, manda angelitos, Señor, manda a todos los que están allá en el cielo, hermanos, que me cuiden, que no me caiga, porque son velocidades altas en un freeway que van muy rápido. Y la verdad que a veces era tan duro que me daba un temor. Y gloria a Dios porque ya, pues ya conocemos de la palabra y ya no hacemos lo que hacíamos antes. ¿A qué me refiero? Tal vez cuando estaba yo en el mundo de atrás antes, muchos allá le adoran a los ángeles y a las imágenes. Gloria a Dios que ya no lo hago, pero ahí en el mundo sí lo hacen. Me puse a pensar, me iba manejando y decía, Señor, gracias porque ya no creo en eso, porque si no trabajaba cada uno, pidiendo a cada uno de ellos por nombre, que me ayudaran y me cuidaran, ¿verdad? Otra cosa sería que le hubiera sacado el color al casco, porque ven que allá afuera hacen un tipo cruz, ¿verdad? Entonces, me imagino que Carlos hubiera estado yo con lo mismo, tal vez te hubiera quitado la pintura al casco, porque la verdad, hermanos, que tuve un pavor grande. Y decía, Señor, en tus manos pongo mi alma, si aquí me quedo, Señor, mi alma está en tus manos, cuídame, protégeme, bendíceme, Padre amado, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, límpiame todo pecado. Hermanos, yo creo que nunca he orado tanto al Señor por tanto tiempo, porque la verdad que tenía un pavor. Pero esto fueron las consecuencias de mi decisión de haber ido. Aparte que se enseñara mi brazo, está todo quemado, todo rojo. Como ve mi cara, no es pintura, no es la imagen, es porque me quemé mi cara también. Pero esas consecuencias pasan. Gracias a Dios que es lindo y es fiel y me cuidó. Pero ¿qué hubiese pasado si me hubiera caído? Porque los aires eran muy fuertes. Yo bajaba la velocidad de 70 a 50 y ellos iban a 100. Sé que se fueron hasta adelante, pero yo de verdad que me hice al lado, trataba de ir rápido y cuando sentía los aires bajaba, cuando no sentía aires subía y bajaba, o sea, estaba de verdad que muy tenso. Pero mis consecuencias fueron de que pasé un momento muy desagradable, porque eso no es para mí, por varias razones. Aparte de que esto pasó, mis amigos estaban tomando cervezas, hablando malas palabras, hablando cosas mal de las mujeres, mientras yo no decía nada. Y uno de ellos me dijo, Miguel, toma, que es... Digo, no, gracias, yo no tomo. Uno toma cervezas, ¿quieres algo? Un vino, ¿quieres un trago de licor, lo que sea? Digo, no, es que yo ya no tomo, yo no tomo. Y pensando dónde iba a ir, menos iba, ¿verdad? Ni siquiera por temor. Me tomé como 2 tazas de agua, pero como que estaba súper sediento. Pero era el miedo, ¿verdad? Pero entonces me di cuenta que yo ya no pertenezco a ese lugar. Yo no pertenezco con ellos, porque ya no soy igual que ellos. Y me di cuenta que el Señor, ahí es cuando el Señor te das cuenta que te ha cambiado, que eres diferente, porque ya no eres así. Antes yo era así. Y las consecuencias era que tomaba y decía cosas, ahí iba y venía. Pero gracias a Dios que ya me cambió, ya quitó eso en mi vida. Ya no soy así. Tanto que me sentí fuera de lugar. Entonces, cuando yo venía haciendo esto durante la semana, porque el Señor nos habló sobre servirle, ahora nos va a hablar de las consecuencias de nuestras decisiones. Vamos en fila y le doy gracias a Dios porque a veces yo no lo entiendo, pero
una vez pasado todo, se entiende que Dios es tan perfecto de que la semana pasada fue un título y es otro que van con el otro, sin al principio verlo así. Entonces, vamos a leer, como estoy diciendo, en las decisiones que podemos tener, que son buenas y malas, que tienen consecuencias buenas y veces malas. La primera lectura bíblica la vamos a leer en Jueces 2 del 1 al 5. Jueces 2 del 1 al 5. La palabra de Dios se lee y se expone en el nombre del Padre, del Hijo, Santo Espíritu, que dice: el ángel de Jehová subió de Gigal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os instruje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dice: con tal que vosotros no hagas pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Es una pregunta. Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. En otras Biblias como la América y Nueva Versión Internacional dice espigas en el costado, en esta parte, pero aquí dice serán van a ser como azotes a su costado, y sus dioses os serán de tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló esta palabra a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boaquín, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo lo que está pasando aquí, que el Señor les dijo: ya les dije que no lo hicieran. ¿Por qué lo siguen haciendo? Dicen: no los voy a castigar, porque Dios no castiga. Pues dice: pero por lo que están decidiendo, van a tener su pago, que va a ser como azotes a su espalda o como espinas en su costado. Eso debe doler mucho. Y cada decisión que tomamos que no es correcta y es contra lo que Dios dice que no tengamos que hacer, nos va a doler mucho. Entonces, esta lectura bíblica nos recuerda la reflexión de la semana pasada. Al leer esta proporción, entendemos que el ángel de Jehová le dijo al pueblo que no iba a invalidar o romper el pacto que había hecho con ellos y que nunca lo iba a hacer. La palabra con tal en esta porción se usa como una condición que ellos hicieron pactos con personas de ese lugar. El Señor les había dicho: no se junte con ellos, no se canse con ellos, tienen que matar a todos, matar a sus dioses, matar a todo. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? No es así. Y nos damos cuenta que el pueblo de Israel fue muy rebelde, y por eso le pasó tantas cosas. Lo hacían, les pasaba lo que les pasaba, devolvían otra vez a Dios por su rebeldía. Eso se oye muy cercano a nosotros, que somos muy rebeldes en muchas ocasiones. Dios pregunta al pueblo: ¿por qué habéis hecho esto? En otras palabras, si él dije que no lo hicieras, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Verdad? Entonces, si nos recordamos de la semana pasada, Dios le había dicho al pueblo que no tuviera otros dioses, que no tuvieran parentesco con ellos, que se juntaran o se casasen con esos pueblos y mucho más, como romper imágenes y destruir cosas de sus dioses de esos pueblos. Cuando Dios le dijo que serán como azotes para vuestros costados, entonces el pueblo lloró y ofreció ahí sacrificio a Jehová. También hablamos la semana pasada de un lugar especial que tenemos que tener para alabar y glorificar el nombre del Señor, especial para ti y para Él. Una esquinita, en el closet, donde sea, un lugar de altar para alabanza a Dios. No sacrificios. Recordemos que la palabra se enseña que no necesitamos sacrificios, porque el sacrificio más grande fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, esto nos recuerda de la semana pasada que hablamos de la humildad. Siempre hace que Dios
no quiere que hagamos cosas que no debemos, que nos impide hacer o decir. Pero ¿qué pasa? Somos también nosotros rebeldes. ¿Y qué pasa? Llega la consecuencia de lo que escogimos o dijimos o hicimos sin el consentimiento de Dios o contra lo que el Señor ha dicho que no. ¿Qué pasa? Corremos a pedir perdón, tanto como el pueblo de Israel. Por eso tenemos que aprender que no debemos hacer esto. Bendiciones también y saludos a mi tío Luis Fernando Monterroso, que nos ve de Los Ángeles. Entonces, gloria a Dios, que Él es misericordioso y perdona por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, en esa cruz del Calvario. Una cosa interesante que esto pasa en el libro eso está pasando en los libros de los jueces, y los estudiosos dicen que fue un periodo de 400 años. Que el libro de los jueces fue un periodo de 400 años, más o menos. Algo que nos enseña Dios es el que el pueblo hacía como ellos siempre querían por muchos años, 400 años. Y aún lo siguen haciendo y también nosotros seguimos haciendo. Entonces, ellos siempre se alejaban de Jehová y muchos le decían a este tiempo, o lo que estaba pasando, tiempo de apostasía, porque dejaban de buscar a Dios, de alabar a Dios y se iban a otros dioses y a otras creencias, a otros pueblos que ellos hacían en esos días. Por eso que el Señor les decía, no se junten con ellos, maten a todos sus enemigos, porque lo que va a pasar es que van a terminar haciendo lo mismo que ellos. Estaban alabando a otros dioses, conociendo al Rey de Reyes, el Señor de Señores, conociendo la grandeza de Dios, de lo que había hecho con sus antepasados por una mujer o un hombre que no les convenía estar alegres. Ellos llegaban terminando haciendo esto. En estos días, antes de morir José, les había instruido al pueblo en que se diesen cuenta de lo que tenían que hacer y no tenían que hacer. ¿Y qué pasó con el pueblo? Hizo todo lo contrario que José les había dicho que no hiciesen, lo que no era agradable ante los ojos de Dios. El comportamiento del pueblo siempre llega a lo mismo: la rebelión, la desobediencia, ingratitud, idolatría, y todo esto venían las pruebas, los problemas que ellos pasaban. Y cuando pasaban, se arrepentían y regresaban a Dios. Igual con este mundo. Dios los bendice, Dios les da de comer, Dios nos cuida, Dios nos cuida. ¿Y qué pasa? Y nos bendice, porque también nosotros, porque no somos perfectos. Pero, ¿por qué? Lo mismo que el pueblo de Israel, porque somos rebeldes, porque somos desobedientes, y muchas veces la ingratitud, claro que sí. Gloria a Dios que ya no somos idólatras, porque ya nos vamos a adorar a otras cosas que no debemos de adorar. Y entonces, de todas esas pruebas, siempre ellos se arrepentían. Entonces la pregunta es, ellos nunca pensaron en las consecuencias de sus actos, de sus decisiones. Ellos sabían de la palabra, pero no les importaba. Como decían por ahí, que le valen comino, ¿no? Pero a nosotros, que conocemos de la palabra, conocemos de Dios, como le hemos dicho, hemos sentido su presencia, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que pensar antes de actuar, para que las consecuencias de nuestras decisiones no sean de dolor, que no sean de momentos desagradables en nuestras vidas. Esto es igual hoy en día. Nosotros pecamos y venimos arrepentidos a Dios y pedimos perdón. Claro, no tal vez como el pueblo, pero sí lo hacemos de una cosa o de otra. Recordemos que la semana pasada que Dios ordenó al pueblo de algunas cosas que definitivamente no podían hacer. Como dijimos, destruir a todos sus enemigos, no hacer alianza con ellos, no juntarse con ellos, no dar sus hijos a sacrificio. Porque si recordamos, muchas veces estaban a los primogénitos a sacrificios a dioses paganos.
Yo nunca haría eso, claro, pero cuando la humanidad tan fácil le lavan la cabeza o el coco, como decimos en Guatemala, muchas veces pasa eso. Y pasó eso. Hoy en día tal vez nos lavan el coco de otra manera, ¿verdad? Allá afuera engañándonos en que vamos a ganar millones y que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Pero, entonces el Señor les dijo esto al pueblo. Y una vez y otra vez más, el pueblo no quiso hacer caso. En Jueces 1, del 1:21, Jueces 1:21, en la Reina Valera dice así: Mas al Jezubeo que habitaba en Jerusalén no la arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los jebuseos? ¿Verdad? Yo no sabía qué eran los jebuseos, entonces me puse a investigar más. Los jebuseos fueron una antigua tribu, eran descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé. Ellos vivían en regiones montañosas. Ellos se juntaron o se mezclaron con los hijos de Benjamín en Jerusalén. Dios había dicho al pueblo que aniquilaran a todos los jebuseos y no lo hicieron. Dios tenía sus razones que eran por beneficio de ellos, porque iban a ser piedra de tropiezo para ellos, por sus creencias, como ya hemos dicho varias veces. Entonces, es por eso que aquí dice en la palabra, como acabamos de leer, que el Señor había dicho que destruyesen a los jebuseos. Ellos eran idólatras. Ellos eran lo contrario que lo que el Señor que decía que hiciesen, y hacían sus cosas como Dios les daba sus ganas. Por eso que el Señor no quería que se juntara con ellos. ¿Por qué? Porque sabía que el pueblo iba a caer como ellos eran también, como nosotros. Podemos ser personas muy buenas y todo, pues si juntamos con malas compañías, muchas veces terminamos haciendo malas cosas cuando estamos en el mundo, ¿verdad? Entonces, es por eso que el Señor está diciendo de esta manera a ellos, que es por esa razón que tenía que destruirlos. En Jueces 1, del 27 al 29, Jueces 1, 27 al 29, dice de esta manera: Tampoco a Manases arrojó los de Bethsam, ni a los de sus aldeas, ni los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y en el cananeo persistía el habitar en aquella tierra. Todos estos nombres de aldeas eran enemigos del pueblo de Israel. Eran pueblos que eran todo lo contrario de lo que la palabra decía que tenía que ser y lo que tenemos que hacer. 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó en cananeo en medio de ellos en Geser. Entonces, aquí podemos ver la gran mezcla que se estaba pasando. Todos estos pueblos no eran de beneficio hacia el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, ellos no hicieron caso. Con todos esos pueblos que eran enemigos de Israel, que el Señor les había mandado que destruyese a cada uno de ellos, no lo hicieron. Ahí están las consecuencias, ¿verdad? Que cada vez que ellos desobedecían al Señor, venían las consecuencias, no el pecado, sino que las consecuencias de no haber hecho caso al Señor. Entonces, en lugar de eliminar a todos los enemigos que Dios les había dicho que eliminaran, y no lo hicieron, lo recibieron como uno de ellos y los emparentaron con ellos. En esas palabras, se juntaron, se casaron, vivieron juntos, no lo sé. El pueblo mejor decidió cobrar impuestos. Fíjense lo que hizo
el pueblo de Israel. Me prefirieron cobrarles impuestos a ellos para darle la oportunidad de vivir entre ellos. Entonces, ¿cuándo dijo Dios, cóbrenle a ellos taxes? Dios nunca dijo eso, mas el pueblo decidió hacer esto, ¿verdad? Entonces, Dios nunca les dijo que hicieran esto. Esto fue una decisión de ellos mismos. ¿Y qué pasa cuando uno toma las decisiones sin seguir las decisiones de Dios o pedir permiso a Dios o tomar las decisiones que yo quiera en mi vida? Viene el pago de esas decisiones. Tan fácil era seguir los mandamientos de Dios y el pueblo no hubiera sufrido tanto. Lo mismo hoy en día. Tan fácil es seguir lo que el Señor nos instruye que hagamos para no sufrir después. Porque después vienen las consecuencias, las enfermedades, los problemas, las situaciones. ¿Para qué pasar esos momentos de tanto dolor o tanto sufrimiento cuando si hubiéramos hecho caso a Dios desde el principio? Es como lo hemos dicho muchas veces, el niño es chiquito, llega a la estufa y el papá le dice, no toques la estufa que te vas a quemar. ¿Qué es lo que hace el niño? Primero, ¿qué hace? Ok, papá, ¡pum! Pone la mano, se quema. ¿Por qué? Tan fácil hubiera sido hacerle caso al papá o a la mamá y no se hubiera quemado y tuviera la mano llena de quemaduras. Pero muchas veces los humanos dicen por ahí, solo así vamos a entender, pero no necesariamente así. No solamente con tribulaciones o dolor vamos a entender o aprender. El Señor nos ha dado sabiduría y discernimiento para poder no pasar por esto. Esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, ¿por qué pasar por eso? ¿Por qué pasar por esos momentos que no debemos pasar? Como estamos viendo que el pueblo pasó. También saludos y bendiciones a nuestro hermano Balmoro Ceguera, que nos ve de esa bella tierra, El Salvador. Entonces, el hacer lo que me da la gana no solo pasó en la Biblia, como ellos, sino también pasa en nosotros. Entonces, ¿qué será? ¿Será porque es una naturaleza humana que todo hombre y mujer tenemos que pasar por esto? ¿Será que ya nacimos con esto entre nosotros, que somos desobedientes, que no nos gusta hacer caso? ¿Qué será que ya nacimos así? ¿Será naturaleza humana? Muchos dicen que esto viene por la razón que desde el principio que el hombre pecó, la humanidad se preocupa tanto por el pan y preocuparse de sus enemigos. Tiene cierto sentido, pero tampoco es así. En otras palabras, viven en nuestro DAN. Y otros dicen que viene ya en nuestro DNA, que ya viene en nosotros. Otros dicen que hay algo en nuestra mente que nos hace hacer cosas que no debemos hacer, como el placer momentario. Muchos van a pensar, placer momentario, ¿a qué se refiere? El tomar. Si uno toma alcohol, es un placer momentario. ¿Por qué? Porque después termina uno muchas veces enfermo esa noche y peor el día siguiente. Termina con un dolor de cabeza, con dolor de estómago, quiero una sopita, quiero que alguna pastilla por ahí que me ayude, ¿verdad? Por la enfermedad de haber tomado, por andar fumando también drogas. Es un momento momentario que uno se siente que más o menos está bien la persona, pero en realidad no es así. Al día siguiente amanece uno y el cuerpo se va acostumbrando tanto que lo pide y ya no es un placer, es una necesidad, porque el cuerpo se acostumbra a tener eso en su organismo, ¿verdad? Un placer inmediato sin pensar que las consecuencias van a ser para siempre. El mundo le puede llamar como quiera, pero espiritualmente lo conocemos como pecado. Nosotros espiritualmente sabemos que no viene en nuestro ADN, que no viene porque así nací, no viene porque los hombres en el tiempo de las cuevas mataban animales y todo el tiempo estaban preocupados y así, no.
esto viene por causa del pecado. Cada vez que uno desobedece a Dios, es pecado. Dios dice, no toques lo que es tuyo, es robar. Y si lo robas, ya pecaste. Si dices, no veas a aquella mujer de aquella manera, y entonces está uno, uy, ya pecaste. Entonces, no se puede, es el pecado. El pecado siempre nos impulsa a hacer cosas malas o cosas que no son agradables ante los ojos del Señor. Sabemos que no debemos, debemos hacerlo, pero terminamos haciéndolo en muchas maneras. Por eso que la batalla no es mental, como dice el mundo, sino que es espiritual, es mental, es diario. Y por eso necesitamos pedir el apoyo y el poder de Dios siempre, de día, de mañana, tarde y noche, porque siempre vamos a tener esas pruebas, siempre vamos a tener esas decisiones, siempre tenemos que pensar, si yo hago esto, ¿qué consecuencias puedo terminar teniendo? Una que son muy malas son las enfermedades venéreas. Una vez que esa persona tuvo un momento de placer rápido, terminó con la enfermedad venérea y es para toda la vida. Y muchas veces esas enfermedades acaban con la vida de esa persona. Por un momento de placer. Ellos no pensaron, oh, si me acuesto con este hombre o esta mujer, ¿qué puede pasar? No pensaron nada. Nomás lo hicieron sin pensar las consecuencias. Y muchas veces terminan quitándole la vida a uno. Entonces, también estas decisiones o estos sentidos hacen que el hombre termine haciendo lo que no debe hacer. La humanidad cree que puede hacer el pecado y no hacerlo más por sí mismo, pero sin Dios nunca venceremos o vencerán el pecado, las tentaciones, los pensamientos y todo lo demás. Cuando no se piensa las consecuencias, muchas veces son para toda la vida. Como ya hablé, enfermedades. Otro ejemplo es el placer de la carne, que puede llevar a las personas a tener muchas parejas, pero las consecuencias pueden ser enfermedades que pueden llevar hasta la muerte, como ya lo dije. Entonces, otro ejemplo serían, como dije, las drogas, el alcohol y muchas más. El problema es que no pensamos, amados hermanos, no pensamos de las consecuencias, porque muchas veces es tan fácil hacerlo, ¿no? Uno piensa que yo lo hago y ¿quién me va a ver? Yo lo hago, ¿quién me va a decir algo? Yo lo hago, no, Dios está viendo. Dios está escuchándote. Dios sabe tus acciones. Y las consecuencias del pecado es la muerte, alejarse de la presencia de Dios. Hay consecuencias que son rápidas, a que cuestan muchas veces la familia en tierra. Y sufre no solamente uno, sino que las otras personas por el dolor. Y ese dolor va a ser por muchos años y por toda la vida. Unos minutos de placer carnales llevaron a la pérdida de un esposo, a una esposa, perder hasta sus hijos. Y muchas veces se arrepiente uno, pero ya es muy tarde. Otra cosa importante recordar es que, ¿qué pasaría si en el momento de estar en el pecado viene Cristo en ese momento? ¿Qué pasaría? Si en el momento que estamos en el pecado, en el momento que estamos haciendo lo que no debemos, un ejemplo fácil, estar con otra persona, adulterio, fornicación. Si el Señor viene en ese momento, ¿será que tirás con el Señor? Yo no te puedo dar la respuesta de eso, porque el que juzga solamente es Dios. Pero, sabiendo lo que sabemos de la palabra, están pecando en ese momento. ¿Será que pueden estar entre la presencia del Señor con ese pecado? Algo de pensar. Esa persona, digo yo, que posiblemente se quedaría a la tribulación y la gran tribulación y todo lo demás. Pues por eso es mejor tratar de evitar. Otro ejemplo que sí te lo puedo dar y es verdadero, es este país donde yo vivo. Este país donde yo vivo, que era uno de los más bendecidos por Dios, que ponían a Dios
en su diario día, que exponían a Dios en todo, que decía una nación bajo de Dios cada mañana en lo que conocían, en cada mañana, en lo que se conocía, porque ya no lo hacen como el Pledge of Allegiance. Antes, cuando yo estaba pequeño, yo me recuerdo que antes de comenzar la escuela, levantábamos las manos y decíamos algo así: I pledge allegiance to the flag, United States of America, to which it stands, one nation, under God, indivisible, bajo de Dios. Entonces, jurábamos cada mañana antes de comenzar. Si no me recuerdo, algo así hacían en Guatemala, ¿no? Padre, algo así en Guatemala, algo así, ¿no? De salud a la bandera, algo así, ¿no? Sí. Pero aquí todo el tiempo era Dios. En las escuelas se enseñaban de Dios, decían lo que deberían hacer y dedicaban tiempo a hablar de Dios. Hoy es prohibido de hablar del Pledge of Allegiance o hablar de Dios en este país, en las escuelas. En todos los lugares estatales y de gobierno lo han quitado totalmente, lo han sacado de esos lugares. Hasta estatuas o cosas que hablaban de versos de la Biblia los han quitado, porque para muchos es ellos los ofende. Entonces, hoy ni siquiera se menciona esto. Otra que escribí aquí es que estábamos hablando ahí con la sierva, es que antes, cuando iba al tribunal uno, decían, jura decir la verdad, más que toda la verdad, y lo prometes ante Dios. Uno decía, sí, levantaba la mano. Ahora dice, promete decir la verdad y toda la verdad. Hasta ahí. Es que este país ha sacado a Dios de la ecuación. Este país ha sacado a Dios de todo. Por eso que este país era tan bendecido. Pero como han sacado de Dios a todo, las consecuencias de esto es lo que está pasando en este país hoy en día, que va a empeorar día a día. Y así es. Es por esta razón que las consecuencias de no tener a Dios en este país o en nuestras vidas es de gran pago. Porque entonces el país, como muchos países como este país, ha bajado. Yo he visto en la televisión personas que se quieren ir a sus países de regreso porque dicen, es que este país ya no era como antes. Este país ya no es, como te decía, que era de bendición, de trabajo. No, vienen a sufrir. Entonces, este país, por todo lo que está haciendo, va a tener sus consecuencias de sus decisiones. En Jueces 2:1, fue lo que leímos hace ratito, es de reflexionar, porque dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín. Entonces, el lugar de Gilgal, es lo que leímos ahí, era un lugar donde pasaban muchos milagros en ese lugar especial. Miremos en Josué 5 del 13 al 15, porque ese lugar era tan especial. Josué 5 del 13 al 15. Y dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esto, amados hermanos, pasó en Gilgal. Por eso quise que lo que leímos, supiéramos lo que estamos leyendo, ¿no? Porque es un lugar especial. Esto pasó en Gilgal, donde estaba el ángel de Jehová. Dice que después de esto el ángel de Jehová subió, ¿verdad? La porción de la Biblia dice que leímos que el ángel de Jehová fue al pueblo de Israel a advertir, para reprender al pueblo
por las malas decisiones que tenía. Regresando a Jueces 3, en otras palabras, el ángel de Jehová decía, cada quien quiere vivir su vida y sin hacer lo que Dios le dijo. Él le dijo al pueblo que no vencería a los enemigos. En otras palabras, el pueblo de Israel siempre vencía a sus enemigos, pero por su rebeldía y sus decisiones no lo iban a hacer en esta ocasión. Y los pueblos que iban a pasar y que este pueblo de Israel iba a pasar por dolor y sufrimiento por las decisiones que tomaron. Ellos escucharon esto y por eso dice que lloraron y ofrecieron sacrificios a Dios. Pero ¿de qué sirve pasar por todo esto? Si es tan sencillo seguir lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer y no tenemos que hacerlo. Porque nosotros, la humanidad, tenemos que pensar por qué tenemos que pasar por esos desiertos, por esas consecuencias, por las equivocaciones de nuestras decisiones. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por desiertos cuando es tan fácil seguir los caminos de Dios, los mandatos del Señor? Pero como somos humanos, fallamos y pecamos. Y por eso muchas veces tenemos que pasar por esto. Pero tenemos que tener discernimiento para no seguir cayendo en lo mismo. Si lo pasamos una vez, no pasarlo de nuevo. Saludos y bendiciones a mi tía Irma Valdés, que también nos ve desde Los Ángeles. Si vamos más allá de esta reflexión, de este tema, yo lo tomo como que Dios me dijera, tan fácil escuches y hacerme caso. Porque te va a doler, porque te va a afectar, porque vas a llorar, porque vas a sufrir. Y ese no es lo que Él quiere para nosotros. Él no quiere eso en nuestras vidas, que suframos, ¿verdad? Entonces, Él nos dice, no vayas allá, no toques aquello, no hagas esto. El mundo dice que es un castigo de Dios lo que está pasando en sus vidas o en el mundo. No es castigo de Dios. Es porque el mundo ha decidido hacer como son hoy en día y las consecuencias es sufrimiento. Pero están mal porque ellos no conocen de Dios y no conocen de su gran incomparable amor. El mundo, como no conoce a Dios, le echan la culpa a Él tan rápido. No lo conocen, pero le echan la culpa. Entonces, pero en realidad son las consecuencias del pecado, de la desobediencia de esta humanidad, que trae tanto dolor a sus vidas y a los demás. Un creyente debe saber que vivimos en un mundo espiritual, donde lo que pase en esta vida y después de esta vida son las decisiones de seguir a Dios o seguir al mundo, o seguir a nuestra carne. Nosotros sabemos que debemos seguir a Dios, no a este mundo. En Filipenses 1, de 9 al 11 dice así. Filipenses 1, de 9 al 11 dice. Y esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, sabiduría, para que aprueben lo mejor, al fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aleluya. Discernimiento, como lo dije. Un creyente sabe que cuando algo está mal, en este momento es que sabemos que está mal, no lo vamos a hacer. Y si llega un momento que falla, porque fallamos, rápidamente pedir perdón a Dios y examinarse a sí mismo y preguntarse a uno mismo, ¿verdad? ¿En qué le falla a Dios? Porque cuando pasamos por situaciones fuertes o pasamos en ese desierto, muchas veces sabemos por qué estamos pasando por ese desierto, pero en otras no. Entonces, como somos hijos de Dios, tenemos que hincarnos ante Él y decirle, Señor,
¿Por qué estoy paseando por este desierto? ¿Qué fue lo que hice? ¿En qué pequé? Señor, perdóname. Señor, sácame de aquí. Señor, ayúdame. Dame el discernimiento por medio del Espíritu Santo para poder ver y entender por qué estoy pasando por esto. Para que no lo vuelva a pasar otra vez más. Como lo que pasó hoy en mi vida. Nunca más voy a meterme a un freeway con mi motocicleta. Para nada. De verdad que mi decisión de hacerlo fue equivocada porque puede haber pasado tantas cosas. Mas, sin embargo, Espíritu Santo y Dios, la misericordia con ángeles, no me pasó nada. Pero mi discernimiento es el que estaba yo pensando anoche. ¿Será que lo debo hacer? ¿Será que lo tengo que hacer? ¿Será que lo voy a hacer? Eso es. El discernimiento es un regalo dado por Dios que tenemos que usar. A muchos se les olvida que el Espíritu Santo de Dios siempre está con nosotros y tenemos que pedir no solo por protección, sino que también por sabiduría en nuestras vidas y nuestros familiares en cualquier decisión que tomemos. El pueblo de Israel nunca entendió que tenían que obedecer a Dios, que tenían que seguir a Él. Y parece que este mundo sigue igual. Este mundo sigue los mismos pasos que el pueblo de Israel, que no quieren nada de Dios, y ahí están las consecuencias: hambres, pestes, muertes y mucho dolor. El pensamiento de muchos es equivocado, porque no es igual el saber de Dios como conocer a Dios. Lo hemos dicho muchas veces. No es a Dios que me han dicho porque no lo conozco, a Dios que yo conozco íntima y personalmente. Muchos siguen a lo que las personas dicen que tienen que creer o deben de creer, en lugar de buscar a Dios en la palabra, en oración, a sentir su presencia, a vivir con Él y vivir en el amor de Él. El conocer a Dios solo se logra con su palabra, leyendo la Biblia, buscando y aceptando que Él quiere para nuestras vidas lo mejor, y reconocer que sin Cristo nunca veremos a Dios. Que el Espíritu Santo es nuestro consolador y nuestro protector. Dios hizo muchos pactos inquebrantables con Israel, pero también hubieron pactos condicionales con ellos. Como la tierra prometida, eso fue inquebrantable. Pero el pacto que si no hacían, como Él decía, entonces tuvieron muchos momentos de dolor, muchos momentos desagradables. Mi pregunta, amados hermanos, para nosotros el día de hoy es, mi pregunta con nosotros y conmigo mismo es, ¿qué pacto quiero con Dios? ¿Qué pacto quiero con Dios? El pacto de la vida eterna, que es asegurado, un pacto con el mundo, que me dará cierta diversión, pero diversión pasajera. Yo, como ustedes que viven en Cristo y tienen el Espíritu Santo en su vida, sé que ustedes quieren el pacto inquebrantable con Dios, el de la vida eterna en su reino, por medio de Cristo Jesús. Yo quiero el pacto inquebrantable con Él. Pero ¿cuál será la respuesta de los demás? Solo Dios lo sabe. Porque solo Dios sabe los pensamientos de cada persona, de cada corazón. Hoy hay dos caminos. ¿Cuál camino queremos? Recordemos que en el camino equivocado va a traer sufrimiento, dolor, alejamiento de Dios para toda la eternidad. No por un rato o unos años, por toda la eternidad. Recordemos que en Mateo 7, del 13 al 14 dice así, Mateo 7, 14 dice así: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos, oiga lo que dicen, muchos los que entran por ella, pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Son pocos los que la hallan,
porque no han aceptado que Cristo Jesús es el único camino a Dios. Recordemos que la muerte llegará, sin duda alguna, llegará. Pero más importante es recordar que Cristo viene pronto por los que decidieron caminar por la puerta estrecha y angosta, por los que se aceptaron como único y suficiente Salvador, que creen en Él y han puesto toda su confianza en Cristo Jesús, no en ídolos, estampitas o cosas hechas de hombre. Los demás, la consecuencia de no seguir a Cristo Jesús, sufrirán tanto porque el arrepentimiento los hará sufrir de remordimiento y de pérdida, porque no habrá una segunda oportunidad y nunca la tendrán en el lago de fuego, donde vivirán sin Dios por toda la eternidad. Y eso es el castigo más grande de todos los castigos, amados hermanos, sin el amor ni la protección del Todopoderoso. Vengan a Cristo de todo corazón, de toda mente y todas sus fuerzas, mientras todavía hay tiempo. Aleluya. Y espero que de esta manera podamos haber entendido y ser bendecidos como yo lo fui, que el Señor nos está avisando desde la semana pasada de que nos va a usar, pero hay consecuencias a nuestra rebelión. No castigo, pero consecuencias. De esta manera vamos a entrar a las peticiones del día de hoy con mi padre Miguel Monterroso, incluyendo las peticiones de nuestro hermano que también nos mandó a pedir, Brian Rocha. Peticiones en bendiciones de hoy, de los hermanos en Cristo a Leticia Sáenz, sanidad. Carlos Girón, sanidad. Graciela Campos, sanidad. Kenneth Morales, petición especial. Rómulo Morales, sanidad. Irma Valdés y familia, sanidad y petición especial. Analía Barahona, sanidad. Ana Donán, sanidad. Federico Rivera, petición especial. Iglesia de Fuego Divino, 8º aniversario. Mercedes Cruz Brito, sanidad. Humberto Arias, sanidad. Ruliver Arribillaga, sanidad. Amelia Zavala, sanidad. Guayer Monterroso, sanidad. Evelyn Venegas, petición especial. Shirley Llanes y familia, petición especial. Carlos Donán y familia, petición especial. Rubén Donán y familia, petición especial. Ronald Rodríguez, sanidad. Sidney, sanidad. Rudy Paredes, petición especial. Brian Rocha, petición especial. Adrián Isael Rocha Samano, petición especial. Jonathan Jacob Samano, petición especial. Perdón. Magdalena, petición especial. Jesús Yahir Rocha Samano, petición especial. Melanie Romero Samano, petición especial. Max Romero Samano, petición especial. Gustavo Romero, petición especial. Angelia Samano Rodríguez, petición especial. Derek Rocha, petición especial. Brian Bustamante, petición especial. Agradecidos hermanos, bendecidos sea.
Gloria a Dios. Quiero aclarar que pueden ver muchas veces que hay peticiones repetidas por tiempos, porque 3 de ellos tienen cáncer, uno en la garganta, otro en la sangre. Y la verdad, amados hermanos, que es triste porque sabemos que esta vida no es eterna, sí, pero también se ve cómo las personas sufren, ¿no? ¿Dios las puede sanar? Claro que sí. Dios las puede sanar y las va a sanar. Pero muchos de ellos conocen a Dios. Hay 2, 3 ahí que no conocen a Dios. Mas yo les digo, puedo orar por ustedes y me dan su permiso, yo oro por ellos. Pero es de pensar, amados hermanos, de que todo lo que pasa en esta vida, ¿verdad? Es felicidad y todo, pero es pasajero. También hay tiempo de llorar, es pasajero también. Pero en realidad es que muchas veces se puede evitar tantas cosas como comer 5 platos de comida grande cada día. Eso nos va a enfermar. Aparte que vamos a parecer como no sé si se acuerdan un programa que decía el señor Barriga, ¿no? ¿Verdad? Basta más. Pero eso trae muchas enfermedades, hermanos. Tenemos que también ser conscientes de cuidar de este cuerpo, que es el templo del Señor. Pero vamos a seguir orando por aquellos que están enfermos y los que conocen de Dios, los que no conocen de Dios. Vamos a seguir hablando de la palabra, porque mi sueño más grande es que ellos vean a los pies de Dios, que acepten a Cristo y sean salvos. Porque este cuerpo se va a quedar con toda ropa, traje, vestido que le pongamos. Ese traje, ese vestido se va a quedar, no va a haber ni siquiera el cuerpo, ni huesos, ni nada, va a quedar en polvo, ¿verdad? Pero mientras eso, tenemos que prepararnos para la venida de Jesucristo o prepararnos para el día que vamos a estar en su presencia, porque vamos a ser llamados. Vamos a ser llamados. De eso nadie se salva, creyentes y no creyentes. Todos estaremos delante de la presencia de Dios para ser juzgados. Por eso las consecuencias de no seguir a Cristo, de no seguir a Dios, de no seguir su palabra, de no pedir al Espíritu Santo por discernir, tenemos que tener eso en mente, porque el día y la hora nadie lo sabe, solo nuestro Padre Celestial, aleluya. Entonces vamos a orar. Padre amado, maravilloso y poderoso, te damos gracias, oh Dios, porque hoy me cuidaste, Señor. Me cuidaste de tanto peligro. Señor, me cuidaste de tantas situaciones de peligro, que puede haber encontrado hasta la muerte, Señor. Yo no lo sé, Señor, pero tú estuviste ahí. Yo, Señor, estuve hablando contigo y tú me escuchabas en el camino, en la noche, en la mañana, antes de salir. Tú nos escuchas, oh Dios. Tú escuchas cada petición, tú escuchas cada petición de nuestro corazón. Señor, tú escuchas y sabes nuestras necesidades, Señor. Te pido por tu Hijo amado, misericordia por nuestros pecados. Te pido que borren nuestros pecados por la sangre de tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Que por su gran sacrificio en la cruz somos perdonados. Espíritu Santo, guíanos, protégenos. Gracias por tu palabra. Gracias porque muchas veces no entendemos, pero nos estás hablando a tiempo, Señor. Que pensemos 2, 3, 4 veces en cualquier decisión que podamos tener. Antes tenemos que pedir permiso a Dios. Tenemos que pedir discernimiento de Dios para que esas consecuencias sean de bendición, no de dolor. Gracias, Espíritu Santo, porque usas en mi boca, que seas tú que siempre hables por mí. Señor Jesucristo, con tus llagas, te pido por cada enfermedad que sean sanos en tu nombre. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Hemos presentado Es Tiempo de Reflexión con Miguel Monterroso. Te esperamos en una próxima edición. Escríbenos a través de nuestras redes sociales para oración y peticiones especiales. Que el Señor te bendiga.
Hasta pronto. Una vez más, gracias por estar con nosotros este sábado, como todos los sábados, unidos en un solo sentir. La invitación es para el otro sábado, a las 6 de la tarde, hora de Las Vegas, en el tiempo de reflexión con tu hermano Miguel Monterroso. Que el Señor te bendiga. Hasta entonces.